Bueno, Javi, y hablaremos hoy entonces, un poco introduciendo este espacio, de la primera pregunta que me surge, capaz que es medio naif de mi parte, pero va a haber muchas de estas. Pero tiene que ver con por qué hay conflictos en el mundo, cuáles son los motivos que hacen que hoy haya conflictos en el mundo. Y la respuesta es simple, fácil, pero a la vez es tremenda, porque en realidad hay conflictos porque hay seres humanos en el mundo, básicamente. Bien. Vos pensá, Diego, que ya hay arqueológicamente vemos conflictos desde la prehistoria, o sea, todavía no existía ni el Estado, incluso ni siquiera sociedades muy organizadas de cazadores, recolectores. Ya desde allí hay conflictos. Así que imagínate de cuánto viene. Tenemos 2.500.000 años sobre la Tierra, así que saca la cuenta desde cuándo hay conflicto. Ahora, si tuvieras que agruparlos en temas, hoy por hoy, ¿cuáles son los principales temas por los cuales nos estamos peleando, o estamos en conflicto, o hay lío en el mundo? A ver, primero definamos un poco bien conflictos. Hay conflictos así como los que vos decís, armados, y hay cerca, activos casi de 56 conflictos armados en todos los continentes, con 92 países incluidos. O sea, fíjate, más o menos la ONU hacía grosso modo de tener 190, 200 países. De esos 190, 290 están metidos en conflictos de ciertas escalas. Y después tenés todos los conflictos que no son considerados como tal, como por ejemplo las situaciones humanitarias, como por ejemplo todo el tema de los movimientos poblacionales, la crisis climática. Es decir, hoy estamos frente a un escenario como hacía casi 70 años que no estamos viendo. Claro, son situaciones que no necesariamente son un conflicto armado, claro, o no son un conflicto armado, pero de repente te llegan oleadas migratorias de gente de algún lugar, y hay otros países que los tienen que recibir, o que toda esa gente está desplazada de su hogar y todo eso, ¿no es cierto? Exacto, todo. Lo que te genera conflictos internos por conflictos civilizatorios, que no es para hoy, pero sí, de hecho son los conflictos que van a venir, ¿no? El Mundo de Cabeza es un espacio en el que, conversando, intentamos comprender, sondear algunos de los conflictos, personajes, dinámicas que tienen lugar hoy por hoy en nuestro mundo. Así que si te interesa este tipo de contenidos, dale like a este video, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, y si querés también podés dejarnos algún comentario que seguramente nos va a sumar muchísimo. Metiéndonos ahora entonces en tema. Y en esto que vos recién decías, la cantidad, este número de conflictos que hay en el mundo, si charlábamos antes y vos creo que trajiste un mapita que nos ayuda a ilustrar eso, de esto de decir, bueno, ¿cuáles son los puntos geográficos más conflictivos hoy, ¿no es cierto? ¿Dónde están los puntos más calientes? Obviamente entiendo que el mapa no refleja todo, porque vos trajiste un número muy grande, pero sí hay algunos que tienen más relevancia que otros necesariamente. ¿Y cuáles dirías vos que son hoy los principales? En un momento tuve la tentación de poner una gran marca roja alrededor de todo el mundo, claro, ¿no? Justo. Pero bueno, a ver, hoy marcar los que no, por ejemplo. Y los que no, claro, más fácil. Que no, claro. Hoy los puntos más álgidos, o al menos más álgidos en términos de que los medios los cubren, es sin duda hoy Israel y Gaza. Uh-huh. Después es el de Ucrania y Rusia, que ahora está ahí medio estancado el tema, pero bueno, viene. Y después el estrecho de Hormuz, que es la salida del mar, ahí del petróleo por el mar Arábigo. Ajá. Y después la entrada al Mar Rojo, ahí con Yemen, que eso está afectando el comercio internacional. Esos son los tres conflictos que están hoy más, o 3 o 4 conflictos que están más en la palestra. Bien. Después hoy tenés una situación bastante compleja alrededor de Taiwán, por China, la OTAN. De hecho, hace un tiempo estaban las ambas flotas, la flota china y la flota de la OTAN, haciendo ejercicios a kilómetros de distancia. Y en Latinoamérica tenemos algún que otro no activo, pero que está ahí latente con Venezuela, por la zona del Esquivo, cerca de Guyana, y el nuestro con Gran Bretaña, que bueno, por más que ya la guerra pasaron 42 años,
Pero bueno, sigue estando. Y me amplías un poquito el de Guyana, ahí quizás lo podemos ver en el mapa, aunque sea porque es uno de esos lugares que, aunque esté en Latinoamérica, muchos ni siquiera tienen hasta tan claro, ¿no? ni dónde están, ni mucho menos de quién es, o si son países independientes. ¿Cómo es ese tema? Ahí Venezuela le está disputando a Guyana una gran parte del territorio de Guyana, que es una importantísima zona petrolera. Okay. Y hay cuestiones allí que vienen de larga data, de la época de la colonización. Ahí vos pensás que estuvo la articulación del colonialismo español, el holandés, el francés. Entonces hay cuestiones territoriales bastante importantes. También ahí está la delimitación. Todo eso es zona de selva, lo que hace que los límites naturales sea más difícil. Entonces está complejo ahí, y además detrás de Guyana obviamente está Brasil. Okay. Apoyando las reclamaciones de Guyana en un contexto muy complicado de Venezuela también. ¿Y ese es un territorio que ya ha sido de Venezuela en alguna otra época o siempre fue así? No, está desde hace ya prácticamente un siglo en manos de Guyana. De Guyana, ok. Bien. Entonces ese es el panorama de los líos que tenemos hoy, ¿no es cierto? Sí. En el mapa también había algo en África, la zona de África. En África se está dando algo bastante paulatino desde hace un par de años. En África hay toda una serie de golpes de Estado donde están queriendo como salir un poco de la influencia francesa, pero está entrando China fuerte ahí. Entonces, donde un viejo imperio o donde un país que ejerce influencia se retira, aparece otro país a entrar a ocupar ese espacio. Hoy ese espacio, aparentemente, o al menos lo que está intentando hacer, es China. Claro. Además, hasta donde yo tengo entendido, África en términos demográficos va a ser de los que más crecimiento tenga, o sea, de los que se proyecta con mayor crecimiento, o sea, que va a ser además un tema de volumen de gente complejo. Sí, y además obviamente no nos podemos olvidar las condiciones sociales de África, y además nosotros hablamos de África como si fuera un todo, ¿no? O sea, esa imagen de África, leones, cazadores, recolectores, y para de contar. Y África tiene una diversidad cultural importantísima, étnica. Que nada que ver Marruecos con Sudáfrica, son dos cosas totalmente diferentes. Exacto, religiones distintas, etnias diferentes, culturas diferentes, muchas de ellas enfrentadas. Por ejemplo, no hace tanto, 30 años, en términos históricos, nada, estuvo el famosísimo genocidio ruandés, donde los Tutsis y los Hutus ejercieron el genocidio contra los Tutsi. Bien. Bueno, todos esos nombres los vamos a ir aprendiendo de a poco, acá mientras vayamos interiorizándonos en todos estos temas. Ahora, porque vos me trajiste este mapa con los puntos conflictivos más de la actualidad, pero me hiciste otro que a mí me interesa mucho, y si lo podemos mostrar me parece que va a ser interesante, que incluso lo llamaste mapa cero, con un mapa más originario de todo, que tiene que ver con puntos de conflicto de larga data, ¿no? Que ahí lo estamos viendo, que vemos territorio en el sudeste asiático, bueno, ahí en la zona del mar, ahí donde decíamos hoy, en algunas cuestiones ahí en la zona de Asia, aparecen ahí Malvinas, y aparece ahí en Centroamérica, entiendo que eso es Panamá, ¿no es cierto? Sí. Si no veo bien desde acá, si no veo mal desde acá. A ver, son lugares donde hubo conflictos, y también son lugares estratégicos que fueron estratégicos hace 2000 años y son estratégicos en la actualidad. A ver, no es que siempre fueron estratégicos en ese momento, algunos van variando. A ver, por momentos, Malvinas y el pase, digamos, entre los dos océanos, a partir de 1914 dejó de ser estratégico por el Canal de Panamá, pero ahora con los problemas que tiene el Canal de Panamá, que con la sequía se seca cada 2x3, los super portaaviones norteamericanos no pasan por el Canal de Panamá por una cuestión de tamaño, otra vez vuelven a ser un paso estratégico. Lo mismo, vos fijate también el Canal de Suez. El Canal de Suez
pasa gran parte del comercio internacional. De hecho, no sé si te acordás, en pandemia un capitán cruzó el barco en medio del canal y sí, claro, se perdieron miles de millones de dólares y el capitán no sé dónde estará ahora, no sé qué habrán hecho con el capitán. Porque estuvo como 10 días interrumpido, una cosa por el estilo. Lo que te encarece un montón la logística porque tenés que bordear toda África. Y también Gibraltar, claro, que es la entrada al Mediterráneo. Y por supuesto también el Mar Negro, la salida de Rusia hacia el Mediterráneo, puertos de aguas cálidas. Básicamente, gran parte del comercio se sigue haciendo, o del flujo de recursos, se sigue dando por mar. Entonces, esos puntos estratégicos tienen que ver con el flujo de esos recursos, porque en términos geográficos, para llegar de un punto al otro, sigue siendo más o menos el mismo camino. Donde antes pasaba una ruta comercial, hoy te pasa un oleoducto. Claro. O una carretera, o básicamente es el punto más fácil es un camino para algo. Digamos, es una ruta por donde antes pasaba una cosa, ahora pasa otra cosa, pero es una ruta por donde pasan bienes. Bien, ¿y el que marcas en el sudeste asiático también tiene la misma lógica? Sí, en el sudeste ahí está toda la zona del paso del mar de China, del sur, el mar de China meridional, bien, que básicamente es donde está Taiwán, y ahí es donde China está expandiendo su influencia. De hecho, hasta se pusieron a crear, gastaron miles y miles de millones de yuanes en islas artificiales para garantizar el control de toda esa zona, porque pasa todo el comercio y... O sea, China exporta por ahí, sería. Claro, bien, pasa gran parte y sí, no solo China, Indonesia, claro, o sea, pasa gran parte de todo lo que es el comercio del Lejano Oriente. Entonces, más o menos siguen siendo los mismos puntos, espacios. Vos pensá que el canal de Suez ya era un proyecto que tenía un faraón egipcio en el 1200 a.C., de unir varias lagunas, claro, que había en ese momento, y ya lo tenían pensado. Te estoy hablando hace 3000 años. Claro. Pero sí, bueno, no siempre fueron puntos calientes. Sí, no todos a la vez, pero siempre ahí ha habido, digamos... No todos a la vez. Y después tenés una cuestión que es fundamental para entender, que todos estos puntos estratégicos siempre han sido lugares de movilización de recursos. Ahora también se mueve gente. Claro. Por lo tanto, se han ido sumando distintas capas de distintos pueblos a lo largo de la historia, y eso genera conflictos, porque gran parte, de los conflictos actuales, además de los recursos, además de el petróleo, cómo llevamos el petróleo, o de si los hutíes en Yemen al entrar al Mar Rojo tiran un misil y me encarecen el transporte. También hay cuestiones mucho más profundas que se hunden hacia el inicio de los tiempos, que son cuestiones culturales. Claro. Bueno, que esa era la otra pregunta que tenía, porque ante el absurdo que a mí me resulta muchas veces lo bélico, digamos, o sea, el que como humanidad emprendamos guerras. Yo sé que existen desde el principio de los tiempos, pero yo advertí que iba a hacer preguntas medio naif. Digo, bueno, ¿las motivaciones son económicas o las motivaciones son de otro tipo? Digamos, vos me traes que son culturales. O sea, ¿son reales también esas motivaciones culturales, religiosas, más de ese estilo? ¿O en el fondo es la plata? Depende quién te lo responde, quién te lo interprete. Okay. Javier Preti, a ver. Un materialista te diría, sí, son solo económicas, y la cuestión tiene que ver con quién tiene la guita, cómo se mueve la guita y por dónde se mueve la guita. Bien. O los recursos, o como sea. Ahora bien, lo cultural es insoslayable. Es decir, los enfrentamientos religiosos, los enfrentamientos culturales, modos de vida distintos, son importantes hoy para entender al menos cómo se siguen sosteniendo determinados conflictos. Por ejemplo, el conflicto actual de Ucrania y Rusia tiene 150 años por lo menos. De hecho, ya hubo problema a principios del siglo XX. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se hizo un genocidio, o al menos se lo tipificó como tal, que es el genocidio ucraniano de 1922, el Holodomor. Después, en 1944, cuando recuperan después de la invasión de los nazis, hacen unos movimientos, sacan a los tártaros, que era un pueblo de esa zona, y los llevan a otro lado. Entonces es como que ya vienen cargando ahí algunas cuestiones. No es que empezó hace 2 años de la nada. Exacto. Obviamente todo eso se solapa con el interés de Rusia de controlar Crimea y el Mar Negro. O sea, tenés como un poco de todo.
¿Viste esto como cuando dos amigos se pelean y pasan mucho tiempo y no sabe cómo empezó la pelea? Hay muchos conflictos que no se saben bien. ¿Por qué? Porque no hay registros, porque no hay, no está muy claro quién. Y acá es una cuestión importante. Acá no hay ni buenos ni malos. ¿Sí? Hay una corriente que dice que los países no tienen ni amigos ni enemigos, sino intereses comunes o intereses contrapuestos. Claro. A ver, sacamos de esto al terrorismo, ¿sí? Sí, claro. Que ahí sí podemos ir solo. En términos de buenos y malos, son malos, pero... Pero luego, claro. Che, y frente a todo esto, o sea, si nosotros decimos, a ver, podemos mapear cuáles han sido históricamente estos puntos calientes del planeta y tenemos este mapa de cuáles son hoy los conflictos. Vos me decías que esta cantidad de conflictos activos en este momento no se veía desde hace más de 70 años, ¿me dijiste? Una cosa así. Desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial. Ok, o sea que estamos en un momento complejo, digamos, en esos términos. Y pensando en eso, ustedes, los historiadores, o vos como profesional del tema, ¿se puede anticipar qué es lo que puede pasar en los próximos 50, 60, 100 años? O sea, ¿cuáles son los principales candidatos a ser puntos calientes en el futuro próximo? Los profesionales de en serio, seguro sí. Yo no sé. Bien, bueno. Viste que lo mío es más amateur, pero sí, y esta respuesta te lo hubiera dado hace unos días, seguramente sí se puede mapear. Hoy no estoy tan convencido, porque creo que la inteligencia artificial va a marcar un poco algunos cambios o algunos modelos de cómo llevar adelante relaciones internacionales. Por ejemplo, ahora este finde, en un momento de delirio total, le pregunté a la inteligencia artificial, a un par, qué haría para llevar la paz en determinados sectores. Y me armó un plan de paz. Después lo analizás y hay que trabajarlo un poquito más. Hay que trabajarlo un poquito más, pero sí, yo desde mi casa puedo agarrar mi celu y algo gratuito y mandarle, che, ¿cómo hacemos para solucionar tal problema? ¿Cómo harías tal, digamos, tal pacto de paz? Me imagino que con el acceso a la tecnología que tienen las grandes potencias hoy, algo se puede hacer. Si está esa voluntad. Si está esa voluntad. El tema es que después no usen la inteligencia artificial para otras cosas, como por ejemplo para armas que se está haciendo. Pero, a ver, básicamente sí se puede mapear a grandes rasgos, sobre todo teniendo en cuenta recursos naturales, como por ejemplo agua, alimentos y por supuesto energía, el litio. Okay. El litio es como uno de los posibles conflictos, uno de los posibles causantes de conflicto en un futuro. Mientras sigamos dependiendo del petróleo, el petróleo va a seguir siendo algo importante. Pero si vos me preguntás a mí qué opino, y la comida y el agua, en un mundo que se está degradando ambientalmente rápidamente, en un mundo donde estamos frente a un cambio climático importante, y la comida y el agua van a ser fundamentales. De hecho, uno de los puntos que no mencionamos es el Ártico. Rusia está instalando bases en el Ártico y hay un intento de varias potencias de ir a expandirse hacia el Ártico, y en el 2032 hay que discutir el Tratado Antártico de vuelta. Bien. Entonces, yo creo que viene por ahí. También, obviamente, va a depender de cómo se vayan dando las coyunturas y cómo va cambiando todo. O sea, no sé, hoy charlamos tal cosa, está pasando, no sé, está estancada la guerra de Ucrania. Mañana Rusia lanza una bomba nuclear, sí, claro. Y chau, listo. No sé qué va a pasar. Claro, sí. Esto no sé si ya viste que en este tiempo leemos cosas y no sabemos bien dónde, por eso te lo pregunto con muchas pinzas. En algún lado leí algo respecto de Rusia queriendo... ¿Alaska era de Rusia? Sí. ¿Rusia queriendo recuperar Alaska? ¿Te parece un escenario verosímil? No, a ver, Rusia sí perteneció a Alaska, se la vendieron a los norteamericanos. Alaska a Rusia. Perdón, Alaska era rusa y se la vendieron a los norteamericanos, creo que por $1 la hectárea, por una cosa bastante irrisoria en la época de los zares. No, yo no creo que no, que no está dentro. Tampoco veo que hoy sea el interés ruso. Hoy Rusia para mí está orientada hacia su expansión hacia el Mar Negro
y su salida hacia el Mediterráneo. De hecho, estuvo también ahí en la época de Siria, no sé si te acordás, hace como 3 años, que querían o tenían una base instalada en Siria con el gobierno sirio para tener ahí injerencias en el Mediterráneo, incluso quisieron instalar una base en Sudán. O sea, para mí hoy Rusia tiene una visión de una influencia más cercana. Los países limítrofes, crear un cordón de defensa y establecer alianzas relativamente cercanas. Yo hoy no veo que quiera ir por Alaska. Cruzar para el otro continente. No, aunque están básicamente al lado, ¿no? Pero más cerca no. que... De hecho, uno piensa que Rusia está exactamente, Estados Unidos y Rusia están en el otro punto del mundo y son países limítrofes por el estrecho de Bering. Claro. Bien. Bueno, entonces, un poco ese es el panorama, digamos. Sí. Así estamos. Así estamos hoy. Así estamos hoy. Mañana, no sé, pasado tampoco. Esto cambia rápido. Porque esto no sabemos cuándo lo va a estar viendo la gente, pero en la vida real nuestra, mañana además hay elecciones en Estados Unidos. O sea que lo que puede derivar de eso tampoco lo tenemos para nada claro. No, básicamente no, porque a priori, igual los norteamericanos en cuanto a política exterior son bastante coherentes. No hay tanto cambio. No importa quién gobierne. No importa quién gobierne, mantienen una línea más o menos definida. Siempre hay algunos más predecibles, otros menos impredecibles, algunos con mayor capacidad de injerencia o interés de injerencia, o por ahí te puede llegar a cambiar hacia dónde miran. Pero básicamente esto puede cambiar. De hecho, estamos en un escenario bastante impredecible, porque en realidad es medio como la Primera Guerra Mundial, ¿viste? O sea, está todo medio planteado ahí, está medio complejo el mundo, no sabes por dónde puede llegar a empezar. Quizás no empiece nunca, quizás se esté empezando ahora. Me has dicho la frase de estamos buscando un archiduque. Bien. Básicamente. Esperemos que no lo encontremos. No. Bien. Bueno, si te parece entonces, ¿la propuesta del mate estaba bien? El mate estaba bien. Bien. La propuesta va a ser que en los próximos encuentros podamos ir tomando algunos de estos puntos, algunos de estos pedacitos, como para ir profundizando, ir charlando un poco, ya sea de las dinámicas de algunos de estos conflictos y también de algunos de estos personajes concretos que son protagonistas sin dudas de la escena internacional. Y también en algún momento te voy a preguntar de, no sé, de sistemas de gobierno, no sé, voy a ver qué cosas se me ocurren para traer para preguntarte. ¿Te animás? Sí. Miedo y plata. Claro. A esta altura. No, lo de los personajes es interesante porque incluso hay cuestiones hasta de relaciones interpersonales que han solucionado conflictos. De hecho, el mundo no se destruyó en 1962 con la crisis de los misiles porque el presidente ruso se sentó a hablar con el secretario general del partido, vamos a poner el nombre como corresponde. Y Kennedy. Que eran Khrushchev y Kennedy, que se sentaron y dijimos, bueno, vamos a calmarnos, y empezaron una política desescalada. Y eso se dio por una charla entre los dos cara a cara. Pero bueno, veremos qué hacemos, qué sé yo, a esta altura. No nos vamos a poner muy... Muy bien, y entonces bueno, con esto vamos a cerrar este primer episodio. A quienes estén mirando, si quieren sugerir sobre qué temas, qué conflicto, qué personaje, qué cuestión de la escena política internacional les interesa que conversemos acá con el amigo Javier Preti, obviamente lo pueden sugerir. ¿Nos despedimos entonces? Y sí, hasta la próxima, qué sé yo. Tenemos que inventar una frase piola ahí. ¿De cierre? Sí, ya va a salir. Por ahora cerramos así entonces. Sí. Gracias, Guito. Gracias, Javi.